Que este gobierno se piensa que gobernar es hacer titulares. O que gobernar un municipio se reduce a ser periodista, ¿no? Y recoger titulares y lanzar titulares. Entonces, falta ganas de trabajar, falta ganas también de dialogar y de llegar a acuerdos. Yo creo que todavía el Partido Socialista sobre todo, pero bueno, concretamente el de Jaime Albero, ¿no? Porque hay veces que somos un poco injustos. Yo creo que Partido Socialista, hay un Partido Socialista que sí que ha entendido que tiene que dialogar y que tiene que llegar a consensos y que para liderar un proyecto tiene que hacerlo desde la pluralidad y desde la humildad. Y después hay un Partido Socialista, que en este caso es el que dirige el señor Albero, que es un Partido Socialista que no ha asumido el cambio político y que para liderar un proyecto de un gobierno plural pues tiene que dialogar y tiene que llegar a acuerdos. Entonces yo creo que se sienten tan incómodos en ese escenario que prefieren a veces ni meterse. Entonces lo que hacen es la guerra política, ¿no? Con el IBI ha pasado. Como no trabajan y no llevan adelante proyectos, pues lo único que les queda para justificar esa incompetencia o esa incapacidad, más bien, es pues hacer la guerra. Yo presento algo que no es viable, que no está bien hecho, lo hago sin hablar con nadie, sin consensuar, sin garantías para los ciudadanos. Yo sí quiero aprobar una propuesta y estoy realmente pensando en los ciudadanos. Yo lo que hago es llevar una propuesta consensuada, hablada y con garantías de que se va a aprobar. Entonces ellos no, ellos la llevan de cualquier manera, sin el expediente terminado, que no se puede cumplir, como pasó con el IBI, ¿no? Y lo que provoco o intento provocar es que tú me votes en contra o me votes abstención para así yo poder o culparte o imponerme. La lógica del gobierno debería ser la de funcionar correctamente, es decir, yo quiero gastarme X dinero, no tengo partida para ello. Entonces, lo lógico es que yo tenga una previsión de todo lo que me quiero gastar y entonces lo que hago es llevar a pleno una modificación diciendo pues que esta partida necesita 5.000 euros más, que la quitamos de aquí y por lo tanto yo me asegure que eso va a ir adelante. Y después yo contrato a quien tengo que contratar y esa persona cobra inmediatamente en 30 días o en 10 o en 5. El Pleno llega a esos acuerdos de vamos, pues sí, nos parece bien esta política, vamos a priorizar esto. ¿Cómo se funciona ahora? Se funciona, yo no tengo dinero en mi partida, contrato contigo. Contrato, firmamos, ¿qué pasa? Se realiza el trabajo y cuando esa persona presenta la factura, desde el ayuntamiento le dicen no, es que no tenemos dinero para pagarle, espérese usted a que haya una modificación y a que haya una aprobación por parte del Pleno. Entonces nos estamos encontrando con proveedores que llevan 2 años sin cobrar, 1 año sin cobrar, 6 meses sin cobrar. Eso no es una manera de gestionar ni responsable, ni mirando al ciudadano, ni mirando a los proveedores que al final son ciudadanos. Entonces, esta es la manera en la que está funcionando el gobierno, con esto, con los presupuestos, con todo, ¿no? Entonces, ellos, en lugar de buscar ese consenso y esas garantías para que todo vaya correctamente, la gente cobre en tiempo, no haya problemas de ningún tipo, lo que se hace es todo lo contrario, poner en un dilema o contra la espada y la pared a la oposición constantemente para ellos imponer su postura, aunque imponer su postura conlleve que haya gente sin cobrar 1 año, que haya personas que no están cobrando ayudas, que haya personas que han recibido un premio hace meses y no las están cobrando. Entonces, que han ido a una gala, se han hecho la foto con el concejal o con la concejala y no han recibido nada. Entonces, esa manera de funcionar yo creo que es inaceptable desde el punto de vista del ciudadano y desde el punto de vista de cualquier gestor público.